Debido a una cámara de vigilancia, el presidente malinterpretó que su recién casada tenía una aventura con otro hombre. Así que inmediatamente le propuso el divorcio, pero inesperadamente, su esposa aceptó con alegría. No estaba triste porque nunca fueron realmente marido y mujer. Cuando su suegra y su exesposa se enteraron, se alegraron. Inmediatamente, ambas planearon que Ana volviera con Cian. El hermano llamó a Cian para preguntarle por los resultados de la prueba. Cian dijo que tenían que esperar unos días más. El hermano estaba contento, porque Cian había hecho muchas cosas con él ese día. Al oír esto, Cian recordó de repente que su hermano había saludado a un hombre ese día. El hermano dijo ser socio y le dio su nombre a Cian. Cian fue inmediatamente a su casa a golpearlo, pero él dijo que había ido a buscar a Lyra solo para pedirle dinero. Fue la cuñada de Lyra quien le pidió que la encontrara. Cian se quedó atónito, y no entendía por qué Lyra no decía la verdad. Para entonces, Lyra había terminado de empacar su equipaje. Echó un último vistazo a la fría casa, y luego sacó su maleta de la villa. Su suegra y Ana se enteraron por la criada, y corrieron inmediatamente a la puerta. Cuando Cian regresó a la vieja casa, descubrió que Lyra se había ido. Vio la nota que había dejado sobre el divorcio, se negaba a aceptar el dinero según los términos del contrato. También dejó 2 anillos de boda. Cian corrió tras el autobús que llevaba a Lyra. Al ver esto, ella se sintió completamente indefensa. Él le dijo que se bajara del autobús y se fuera a casa con él, pero a ella no le importó. Los pasajeros también empezaron a quejarse, así que tuvo que bajarse. No subió al autobús, y él tampoco se movió. El autobús seguía tocando la bocina, apremiándola. Lyra, enfadada, se subió al asiento del copiloto, y solo entonces Cian accedió a irse. La llevó de vuelta a la villa, pero en cuanto bajó del autobús, salió corriendo. Él la recogió de inmediato. Su suegra y Ana quedaron atónitas al presenciar la escena. Entonces Cian llevó a Lyra arriba. Sabía que su hermano estaba enfermo, y también comprendía que se había casado con él por esa razón. Pero ella no le dijo la verdad desde el principio. Respondió que solo estaban esperando un bebé. Si realmente la considerara su esposa, no habría sospechado que le tenía una aventura. Cian finalmente se dio cuenta de su error. Prometió enmendarlo poco a poco y empezar de nuevo juntos, pero Lyra no accedió. Quería volver a casa de su hermano, para poner fin a ese matrimonio equivocado. Al ver su determinación, él no la obligó más y accedió a llevarla a casa. Todos los días, la cuñada iba a la comisaría a preguntar si habían arrestado al comerciante de gemas, pero la policía dijo que tenían que encontrar testigos. La cuñada no tuvo más remedio que contárselo todo a su marido. El marido se quedó atónito al ver el dinero que le habían estafado. Al llegar a casa, inmediatamente preguntó de dónde venía el dinero. En un ataque de ira, la cuñada dijo que Lyra se había vendido a Cian por dinero. Al oír esto, el hermano se sintió desconsolado y aún más arrepentido. Sabía que tenía una enfermedad terminal y que no viviría mucho. Se desplomó en el sofá y no pudo levantarse. A su lado, Cian y Lyra subieron al coche y se marcharon, pero lo siguieron su suegra y Ana. El ánimo de ambos se alegró de repente. Cian acompañó a Lyra hasta la puerta. El hermano oyó el ruido y salió inmediatamente a regañar a Cian. Empujó a Lyra dentro de la casa y cerró la puerta de golpe. Sabiendo que su hermano lo sabía todo, Lyra estaba preocupada e inquieta. Se disculpó de inmediato con su hermano, pero él no la culpó, solo se culpó a sí mismo por su incompetencia. La cuñada no vio que estaba equivocada, solo le importó que Lyra recibiera el dinero. Esa noche, el hermano durmió en la tienda. Lyra fue a convencerlo de que volviera a casa, y descubrió que tenía la intención de transferir la tienda. Su último deseo era saldar todas sus deudas y, sobre todo, restaurar el honor de Lyra. Cian lamentaba profundamente sus impulsivas acciones. Antes del divorcio, quería intentar salvar la situación. Una vez más, llevó flores y chocolates a la puerta de Lyra, acompañado de los adultos de la casa. A Lyra no le convenía ahuyentarlos, así que los invitó a entrar. Según su cuñada, el niño corrió a llamar al hermano.
Pensó que Cian había traído un abogado para exigirle dinero, así que entró corriendo a la casa para causar problemas. Al ver que los adultos lo acompañaban, se sentó obedientemente. Su cuñada le dijo a Lyra que preparara café para los invitados. Lyra entró a regañadientes en la cocina. Cian buscó una excusa para ir al baño, y entró a escondidas a buscarla. Hoy venía a hacer las paces. Quería proponerle matrimonio oficialmente delante de su hermano. Al oír eso, el corazón de Lyra se tambaleó de repente, pero al recordar las duras palabras de Cian, volvió a enfadarse. Inmediatamente le echó una cucharada grande de sal en la taza de café. Tomó un sorbo y casi lo escupió. Al ver la expresión de suficiencia de Lyra, continuó bebiendo con calma. Sin embargo, cuando su hermano supo a qué venía Cian, rechazó la oferta. El presidente le llevó flores y regalos a su esposa, queriendo recuperarla, pero su hermano se negó. Cian no la obligó, sino que simplemente contó una historia. Un camarada secuestró a la prometida de otro, y ambos huyeron juntos. Tras contar la historia, se levantó y se fue, dejando a su hermano desconcertado. Su cuñada supuso que insinuaba que, si su hermano no entregaba a Lyra, vendría a secuestrarla. Su hermano estaba tan furioso que quería volverse loco. Esa noche, cerró la puerta con llave y durmió junto a ella, temeroso de que Cian realmente viniera y se llevara a Lyra. En la habitación, Lyra también estaba inquieta. No creía que Cian hiciera algo tan infantil, pero aún albergaba cierta esperanza. Hasta que oyó un ruido fuera de la ventana, abrió la puerta de inmediato, sin esperar que Cian estuviera allí de pie. Solo quería hablar un rato, y luego estaba a punto de entrar en la habitación. Ella entró en pánico y lo detuvo, así que él la sacó de la habitación inmediatamente. Le pidió que subiera al coche, para que los vecinos pudieran verla. Tuvo que seguirlo hasta el coche, pero inesperadamente él pisó el acelerador y se marchó. La cuñada acababa de ir al baño cuando vio desaparecer a Lyra, mientras su hermano seguía durmiendo profundamente en el sofá. Cian llevó a Lyra a la antigua casa de su amigo, temiendo que pasara frío. Intentó encender la chimenea, pero dudó un buen rato. Lyra tuvo que hacerlo sola. Él quería que volviera con él, pero ella no quería continuar con ese matrimonio equivocado. Tras hablar un rato, volvieron a discutir acaloradamente. Ella quería irse, pero en cuanto llegó a la puerta, él la apartó. Quería acortar la distancia entre este matrimonio, pero no podía hacerlo solo. Quería que encendieran una fogata para animar su matrimonio. Después de hablar, cerró la puerta con llave. No fue hasta la mañana siguiente que llamaron a Lyra. Cian ya le había preparado el desayuno. Sonó el teléfono y el médico llamó, para comunicarle los resultados del examen de su hermano. La situación no era muy optimista, la cirugía era posible, pero el riesgo era altísimo. Lyra pensó que Cian estaba usando esta excusa, para obligarla a continuar con el matrimonio, pero él le dijo que su cuñada se lo había dicho hacía mucho tiempo. En ese momento, su hermano también sabía que Cian se había llevado a Lyra. Un viejo amigo llamó para instar a Cian a que volviera con Lyra. Su hermano no lo reprendió en absoluto. Los invitó a ambos a la casa, y luego llevó a Lyra a la habitación para hablar en privado. Sabía que ella se había sacrificado mucho por él. Ahora él también quería hacer algo por ella. Así que su hermano le entregó Lyra a Cian una vez más. Cian sacó un par de anillos de su bolsillo, y se los puso en la mano de Lyra. Dentro estaban grabados los nombres de ambos y la fecha de hoy. Lyra se conmovió y se emocionó. En presencia de su viejo amigo, ambos se pusieron de nuevo sus anillos de boda. Luego, Cian llevó a Lyra a la tumba de su hermano. Tras la muerte de su padre, su hermano fue quien le enseñó, pero falleció repentinamente en un accidente de coche. Vivió para cumplir los deseos de su hermano. Por eso, su madre lo obligó a tener un hijo, para continuar la familia. Lyra finalmente lo comprendió todo, y comprendió el dolor de Cian. Entonces la llevó de vuelta a la villa. Su suegra y Anna volvieron a estar furiosas. Por mucho que su madre se opusiera, Cian seguía insistiendo en que Lyra era su esposa. Por culpa de su madre, se había casado con alguien a quien no amaba durante 7 años, y luego se divorció porque su madre quería un nieto. Su madre le preguntó si amaba a Lyra, pero no respondió.
Ana, arriba, escuchó todo lo que decían. Enloqueció y corrió a la tumba de su hermano para cavar un gran hoyo. Su padre lo vio y corrió a detenerla. Gritó que matara a Cian. Si no la amaba, y no dejaría que Lyra se lo quedara. Su padre le aconsejó que tuviera paciencia hasta que Lyra diera a luz. Lo único que preocupaba a Cian en ese momento era no decirle a Lyra la verdad de que Ana era su exesposa. Ya no quería ocultarle nada. Así que decidió contárselo todo esa noche. Lyra se llenó de alegría al recibir la llamada de Cian. Fue a la cocina a preparar su plato especial y se maquilló. Esa noche, él llegó puntual. Ella lo recibió con alegría y lo invitó a probar la comida. Él la elogió por su exquisitez, luego dudó un momento y dijo que tenía algo que decir. Pero al ver la habitación meticulosamente decorada, no pudo decir nada. La pareja, que se había casado por contrato, finalmente aclaró todos los malentendidos, y comenzó una dulce vida juntos. Pero había algo que Lyra aún desconocía: Ana era la exesposa de Cian. Iba a contárselo todo, pero un golpe en la puerta lo interrumpió. Resultó que su cuñada había traído a su hija de visita. Lyra estaba tan contenta que las invitó a sentarse a comer. Comieron y charlaron animadamente. Ana se quedó junto a la ventana y vio que su cuñada aún no había salido. Estaba furiosa. Corrió de inmediato a la habitación de su sobrina y estranguló a su pájaro. Cuando la pequeña se durmió, Cian y su cuñada la llevaron de vuelta a la habitación. Él quería volver a hablar con Lyra. Pero al ver que ella había apagado las luces y se había acostado, tuvo que buscar otra oportunidad. Al día siguiente, al ir a trabajar a la empresa, recordó la escena en la que Lyra consideraba a Ana su prima. Se sentía extremadamente incómodo, pero si lo decía apresuradamente, sin duda lastimaría a Lyra. Así que convocó a su madre, a Ana y a su tío a una reunión, para decidir si Ana dejaba salir la villa. Los tres se opusieron enérgicamente. Cian dijo que se mudaría con Lyra. Los tres abandonaron la oficina enojados. Al llegar a casa, la suegra de Lyra fue inmediatamente a buscarla y, con sarcasmo, le dijo que su truco era realmente bueno. Estaba a punto de perder a su segundo hijo por su culpa. Lyra no entendía en absoluto qué estaba pasando. Por la noche, Cian dijo que quería llevarla a ver su nueva casa. Lyra comprendió entonces las palabras de su suegra. No quería dañar su relación madre-hijo, así que dijo que no quería mudarse. Además, allí estaba la sobrina de Cian. Solo necesitaba renovar un poco la cocina y cuidar el jardín. Cian no la obligó más. Le dijo que se preparara para salir a cenar. Lyra regresó feliz a su habitación a cambiarse. En ese momento, un número desconocido la llamó, haciéndose pasar por la exesposa de Cian. Le dijo a Lyra que le devolviera a Cian, pues llevaban 7 años juntos. Haría lo que fuera por recuperar a Cian. Cian vio que Lyra llevaba mucho tiempo sin salir, así que empujó la puerta y entró. Lyra colgó, presa del pánico, diciendo que no se sentía bien y que ya no quería salir a comer. Cian la ayudó rápidamente a sentarse a descansar y le dio un masaje. Al verlo tratarla tan bien, Lyra sintió que no era cierto. Su exesposa también estaba entre ellos. Cian se sentó junto a Lyra hasta que ésta se durmió. La cubrió con una manta. Al ver que había cerrado los ojos, se levantó y se fue. En cuanto bajó, Lyra abrió los ojos, pero rápidamente se acostó y fingió dormir. No la delató y regresó a su habitación. Le envió un mensaje, diciendo que iría a visitarla mañana por la mañana, antes de ir a trabajar. Lyra estaba un poco confundida, sin saber cómo enfrentarse a la exesposa de su esposo. A la mañana siguiente, se levantó temprano y esperó en la puerta. Quería ir a casa a visitar a su hermano. Cian le dijo que no necesitaba preguntarle, solo avisarle. Había encontrado al mejor médico para su hermano, y solo esperaba a que regresara. Lyra estaba encantada. Al llegar a casa, le contó la noticia de inmediato a su hermano, pero este no quería tratar una frágil esperanza. Solo quería vivir sus últimos días felizmente. Lyra se fue en silencio. Cuando Cian regresó a casa por la noche, la oyó llorar.
Lyra tenía mucho miedo de que su hermano muriera así. Le secó las lágrimas con suavidad y le dijo que no se preocupara. Había hecho que el médico le aconsejara a su hermano que buscara tratamiento. Consolada por Cian, Lyra rió entre lágrimas. Su sobrina llamó y le pidió a Cian que la llevara al cine, y él aceptó. En cuanto salió de casa, Lyra finalmente comprendió que la exesposa de Cian ya no podía controlarla. Así que concertó una cita para ver a Anna. Le contó que la exesposa de Cian había llamado anoche. Quería que Anna le dijera que quería verla. Ella y su esposo acababan de casarse, pero la exesposa de su esposo los amenazaba constantemente. Para averiguar qué quería su exesposa, decidió verla en persona. Anna quería que Lyra supiera su verdadera identidad. Así que le dejó una nota para que se reuniera con ella por la tarde. Lyra se sintió incómoda. Cian se acercó para hablar con ella, pero ella no tuvo intención de responder. Después de eso, salió sola. Cian sintió que ocultaba algo, así que la siguió en secreto. Tan pronto como Lyra llegó, Anna estaba a punto de salir a su encuentro, pero su padre la detuvo. Su padre lo sabía por su suegra. Anna quería romper el matrimonio de Lyra, pero su padre le aconsejó que no hiciera ninguna estupidez. Cian, enojado, se acercó a buscar a Lyra. Lyra dijo que estaba esperando a su exesposa. Cian pensó que no confiaba en él. Él y su exesposa ya no tenían sentimientos ni vínculos. Fue solo un matrimonio forzado. En ese momento, sonó su teléfono, su hermano enfermó gravemente y fue llevado de urgencia al hospital. Los dos acudieron de inmediato. Cian usó todos sus contactos para invitar al médico a regresar, pero los boletos de avión de ese día estaban agotados. Le pidió a su abogado que alquilara un avión para llevarlo de regreso. Gracias a la ayuda de Cian, su hermano fue operado rápidamente, pero aún no estaba fuera de peligro. Cian siempre estuvo ahí, ocupándose de todo, desde lo más mínimo hasta lo más mínimo. Lyra y él seguían enojados por su exesposa, hasta que el médico anunció que su hermano había despertado y estaba fuera de peligro. Finalmente, todos respiraron aliviados. Se abrazaron para celebrar. Cian se hizo a un lado en silencio. Al ver esto, Lyra corrió a abrazarlo, agradeciéndole todo lo que había hecho. Cian no pudo ocultar su alegría, y el resentimiento por haber sido sospechoso también desapareció. Inmediatamente después, la llevó a casa a descansar. Antes de bajar del coche, la besó, haciéndola sonrojar. Desde entonces, los dos fueron inseparables cada día. Cada vez que se despedían, Lyra tomaba la iniciativa de besar a Cian. Esa noche, él le compró un hermoso vestido de noche. La colección que diseñó fue todo un éxito. Quería presentarla a todos en la fiesta. Ella estaba un poco preocupada de no poder soportarlo, pero él le aseguró que siempre estaría a su lado. Anna vio que ambos se acercaban cada vez más, y estaba tan enojada que no se le ocurrió la manera. El hermano de Lyra se estaba recuperando muy bien, y estaba a punto de recibir el alta hospitalaria e irse a casa. En ese momento, Cian se dio cuenta de la preocupación de Lyra. Así que decidió llevar a su hermano de vuelta a la vieja casa, para que Lyra pudiera cuidarlo. La cuñada pensó que la vieja casa era demasiado pequeña, y le preguntó por qué Lyra no se mudaba a vivir a la villa de al lado. Lyra sabía con certeza que a su suegra no le gustaba. Cian escuchó todas estas palabras. Le pidió a Lyra que volviera a su casa, dejándola sorprendida y sin entender nada. Su cuñada la instó a no dejar esperar demasiado a su esposo. Lyra tuvo que levantarse y saludar a su hermano. Por su parte, Anna observaba cada movimiento en la vieja casa. Al verlos caminar juntos hacia la villa, bajó corriendo las escaleras, y los vio entrar en el ascensor. Cian dejó que Lyra durmiera en su habitación. E incluso la obligó a ponerse su pijama. Fue a la oficina, pero su imagen estaba llena de ella. Anna se maquilló con cuidado y corrió a su oficina, queriendo seducirlo. Él gritó con fuerza que saliera de inmediato. El grito fue tan fuerte que Lyra se sobresaltó y abrió la puerta. Anna escuchó el sonido de la puerta abriéndose sin miedo. Incluso quería que toda la villa lo oyera. Cian abrió rápidamente la puerta,
y le dijo a Lyra que regresara a su habitación inmediatamente. Ella se sobresaltó y regresó rápidamente a su habitación, pero Cian se arrepintió de inmediato. Regresó al estudio y echó a Anna. Si no fuera porque era la sobrina de su madre, la habría echado de la villa hacía mucho tiempo. A la mañana siguiente, Anna despertó a su suegra, que estaba dormida, diciéndole que Lyra había dormido en la habitación de Cian. La suegra se sobresaltó y corrió a la habitación de su hijo, pero estaba vacía. Lyra había regresado silenciosamente a su antigua casa. La suegra estaba enojada con su hijo, pero a Cian no le importó. Inmediatamente fue a buscar a Lyra, para disculparse por su actitud de la noche anterior. Lyra pensó que había discutido con su madre, así que no lo culpó. Le pidió que fuera a la fiesta esa noche, pero ella se negó, diciendo que estaba preocupada por la salud de su hermano. Pero, en realidad, fue por timidez y miedo de no encajar en ese ambiente. Durante el trabajo, le envió otro mensaje, pero ella siguió negándose. Estaba un poco decepcionado, pero no la obligó. Esa noche, la suegra y Anna fueron a la fiesta. Al ver que Cian no trajo a Lyra, ambas se alegraron, pensando que no merecía entrar en esa familia. Cian seguía mirando hacia la puerta, esperando que apareciera Lyra. Lyra vio el vestido que Cian le había preparado especialmente, y empezó a dudar. Justo cuando Cian hablaba, Lyra finalmente apareció en todo su esplendor. En ese momento, todas las miradas estaban puestas en ella. Su suegra y Anna estaban enfadadas, pero no podían hacer nada. Cian la atrajo a su lado, y la presentó como la diseñadora de la colección, y también su esposa. Este fue el momento más feliz en la vida de Cenicienta, cuando su rico esposo la tomó de la mano, y les anunció a todos que era su esposa legal. Después de la fiesta, Cian y Lyra fueron juntos a la playa. Él quería contarle a su exesposa sobre el pasado, pero ella lo interrumpió. A ella no le importaba el pasado, porque él no era su esposo en ese momento. Solo necesitaba saber que la amaba ahora. Los dos, como cualquier otra pareja enamorada, se sentaron en el sofá y hablaron toda la noche. Por otro lado, Anna fue obligada por su padre a volver a casa. Estaba loca porque quería volver a la villa. No podía dejar que Lyra ocupara su lugar. Pero su padre le dijo que Cian ya no la amaba, que tenía que aprender a aceptarlo. A partir de ese momento, su padre comenzó a hacer que la gente siguiera cada movimiento de Cian. Llamó provocativamente a su madre, para informarle de su paradero. Ella dijo que quería tener una conversación seria con él, pero él dijo que ya no tenían nada que ver. Haría que Cian pagara por su decisión, igual que le hizo a su padre. Cian y Lyra regresaron a casa. Él le pidió que se mudara a la villa a vivir con él. Al ver que seguía dudando, inmediatamente le dijo que era su esposa, y que quería verla en casa todos los días. Al oír eso, ella asintió. Su suegra, por supuesto, no estaba contenta. Estaba extremadamente inquieta, porque conocía perfectamente las artimañas del padre de Anna. Lyra finalmente se sentó a la mesa del comedor en la villa. Curiosamente, preguntó dónde estaba Anna, pero Cian respondió que ya no viviría allí. Su suegra dijo que, estuviera Anna o no, siempre habría un lugar para ella. Después de cenar, Cian y Lyra regresaron a la habitación. La habitación estaba dispuesta exactamente como Cian les había indicado. En ese momento, él le acarició suavemente la mejilla, dándole la bienvenida a su hogar. Ella cerró los ojos tímidamente, pero él simplemente la besó suavemente en la mejilla. Le dijo que descansara temprano, mientras él iba al estudio a trabajar. Él sabía que ella aún no estaba lista, y le esperaría pacientemente. Su suegra aún tenía una mala actitud hacia Lyra, y la regañó un par de veces. Cian quería hablar con su madre, pero Lyra lo detuvo. Su suegra la regañó por romper su rutina. Las opiniones de su suegra no podían cambiar fácilmente. Cian no quería causar más tensión con su madre. Para que Lyra se sintiera segura, invitó a un fotógrafo a tomar fotos familiares. Los dos incluso se tomaron muchas fotos tiernas por separado, pero su suegra seguía sin cambiar su actitud hacia Lyra. Sus palabras la hirieron mucho. Su cuñada le aconsejó a Lyra que no era fácil cambiar a su suegra. Si realmente amaba a Cian,
entonces debería luchar codo con él. Lyra regresó sola a la vieja casa. Su hermano se había mudado. Cian pensó que estaba enojada, así que corrió a consolarla. Pero ella dijo que de ahora en adelante enfrentaría todas las dificultades con él. Quería ser su verdadera esposa. Tímidamente entró en la habitación y le sonrió. Justo en esa vieja casa, los dos se convirtieron oficialmente en marido y mujer. La suegra acababa de tomar una foto familiar, pero no invitó a Anna ni a su padre. Era evidente que había decidido abandonarlos. Así que ordenó a sus secuaces que esperaran la oportunidad de matar a Cian. Los secuaces vieron a Cian sacar a Lyra, así que inmediatamente lo siguieron en secreto. Cian detuvo el auto a un lado de la carretera para revisar los neumáticos. En cuanto se sentó, el enemigo también salió. Ya lo había descubierto. Antes de que el secuaz se acercara, actuó de inmediato para controlarlo. Lyra entró en pánico al presenciar esa escena. Estaba a punto de salir corriendo, pero Cian la detuvo. Descubrió que quien le ordenó seguirlo era el padre de Anna. Pero lo hizo para proteger a Cian. Cian no se creyó esa excusa en absoluto. Al regresar a la villa, vio el coche del padre de Anna aparcado justo delante de la puerta. Le dijo a Lyra que volviera primero a la vieja casa y que no filmara. Lyra no entendía por qué estaba tan enfadado. Resultó que el padre de Anna había sido invitado por su madre. Al principio, quiso hablar con dulzura, pero él dijo que era demasiado tarde. Justo entonces, el secuaz llamó. Pensó que el plan había tenido éxito. Cuando vio a Cian regresar sano y salvo, su madre respiró aliviada. Cian le arrebató el teléfono al hombre, lo presionó con fuerza contra el suelo y lo pisoteó. Apretó los dientes y le preguntó por qué quería matarlo. Por supuesto, repitió la misma excusa que el secuaz. E incluso arrastró a su madre a esto. Preocupada por su hijo, su madre seguía obligada a encubrir al enemigo. Dijo que mañana tenía que ir a la empresa, que anunciaría una decisión importante. Inmediatamente después, le pidió al abogado que preparara los documentos, para expulsarlo de la empresa. Al oír eso, la otra parte se enfureció. Los dos discutieron acaloradamente, casi peleando en la misma empresa. Su madre tuvo que intervenir personalmente. Esperaba que su hijo reconsiderara su decisión, pero Cian seguía decidido a mantener su puesto. Quería empezar una nueva vida con Lyra. Cortaría por completo todo vínculo con su exesposa. Su suegra culpaba a Lyra de todo. Ella fue quien rompió la paz familiar, pero creía que Cian regresaría algún día. Si Lyra no quería que la lastimaran, debía estar preparada. Entonces se metió la píldora anticonceptiva en la mano. Esa noche, Lyra tenía la intención de tomar una píldora, pero en ese momento, Cian empujó la puerta y entró. El magnate se sorprendió al descubrir que su amada esposa tomaba anticonceptivos en secreto. No entendía por qué ambos querían tener un hijo. Lyra no quería que las palabras de su suegra la atormentaran. Pero anoche, mientras estaba en el balcón, escuchó por casualidad la conversación entre su esposo y su suegra. Cian dijo que Lyra y su suegra no estaban al mismo nivel. Al oír eso, Lyra regresó con tristeza a su habitación, y se perdió la siguiente frase importante. Cian dijo que, aunque no estaban al mismo nivel, Lyra era especial y la amaba de verdad. Sin embargo, Lyra pensó que él menospreciaba su origen humilde. Creyó las palabras de su suegra de que, un día Cian definitivamente la abandonaría. Por lo que no quería gestar su hijo. En ese momento, escondió rápidamente la caja de medicinas a sus espaldas, y dijo que estaba cansada. Al día siguiente, cuando él fue al baño, ella temió que descubriera la caja de medicinas, así que la guardó en secreto en su bolso. Inesperadamente, él la descubrió justo cuando ella contestó el teléfono. Inmediatamente discutieron acaloradamente. Ella dijo que las medicinas se las había dado su suegra, y que le había oído decir que no eran de la misma clase. Por eso pensó en anticonceptivos. Él inmediatamente le contó lo que ella no había oído. Solo entonces se dio cuenta de que lo había malinterpretado. Él estaba muy enojado porque ella no le creía. Se había esforzado mucho solo para estar con ella. Le dijo que se subiera al auto y se fuera a casa primero.
No se molestó en escuchar sus disculpas, e inmediatamente entró furioso en la habitación. Le preguntó por qué su madre le daba pastillas anticonceptivas a Lyra. ¿Acaso no siempre había querido un nieto? La suegra decía que cualquiera podía tener hijos menos Lyra. Cian culpó a su madre por no haberse preocupado nunca por su felicidad. Ahora entendía por qué su padre traicionó a la familia en el pasado. Seguramente fue su madre quien lo obligó a irse. Su madre dijo que todo era por esta familia, pero él declaró que ya no confiaría en ella. Al regresar a la habitación, tomó su almohada y durmió en la oficina. Lyra se arrepintió de llorar por haberlo culpado injustamente. Temprano a la mañana siguiente, tomó la iniciativa de disculparse, pero él respondió con frialdad. No confiaba en él, así que tarde o temprano tendrían un conflicto. Más tarde, Cian estaba a punto de ir a trabajar, cuando de repente recibió una llamada de la doctora, quien le dijo que había algo relacionado con su exesposa. La doctora le dijo que Anna estaba embarazada de 3 meses. Cian no podía creerlo, porque pensaba que era infértil. La doctora le dijo que había excepciones después del tratamiento. En ese momento, Cian sintió que la cabeza le iba a estallar. No sabía cómo afrontarlo. La doctora le aconsejó que le dijera rápidamente a Lyra que Anna era su exesposa. Si ella realmente lo amaba, lo entendería. No sabían que todo era una conspiración de Anna. Su mejor amiga se acostó con su propio padre, e incluso estaba embarazada de él. Planeaban casarse, pero Anna se enteró y se opuso rotundamente. A su padre no le importó. Así que fueron a registrar su matrimonio, pero antes, llevó a su amante a revisar el embarazo. El médico dijo que el feto estaba completamente sano, y tenía 3 meses, mientras que ellos solo se conocían desde hacía menos de 3 meses. El hombre, furioso, le dio dinero para que se fuera. Anna lo supo e inmediatamente ideó un plan perverso, convertir al otro niño en suyo. Gracias al embarazo falso, pudo regresar a la lujosa villa. Ella y su padre lo discutieron detenidamente, y el plan les pareció muy viable. Anna y su amiga eligieron deliberadamente un día, en que el médico principal estaba de baja, para ir a una revisión. Luego, sobornó a la enfermera, para que usara su nombre para obtener los resultados. Cuando la doctora regresó, vio que los resultados eran de Anna e informó a Cian. Inmediatamente después, Cian buscó a Anna para hablar sobre el niño, pero padre e hija insistieron en que el niño no tenía nada que ver con él. Cian regresó a casa con el corazón hecho un mar de confusión. En ese momento, Lyra tomó la iniciativa de inclinarse y disculparse, pero él sintió que la había decepcionado, así que la apartó con frialdad. Entró en silencio al estudio y cerró la puerta. Lyra pensó que aún no la había perdonado. Entró de puntillas para hablar cuando, sin querer, lo oyó hablar por teléfono. Dijo que se reuniría con alguien mañana para tratar este asunto. Después de escucharlo, se llenó de dudas. Desde que Cian se peleó con su tío, siempre sintió que ocultaba algo. Pero él se negó a decir nada. A la mañana siguiente, Lyra pidió un taxi a escondidas, para seguir el coche de Cian, y lo vio ir a un lugar extraño. La persona con la que se encontró era Anna. En el camino, con la excusa de estar embarazada y tener antojo de dulces, le pidió que le comprara un pastel. Sonrió y lo aceptó, diciendo que el bebé en su vientre le agradecía a su padre. Y esta escena fue presenciada por Lyra con sus propios ojos. La joven vio a su rico esposo entrar en la habitación de otra mujer. La ira la invadió. Justo cuando estaba a punto de llamar a la puerta, sonó el teléfono. Su cuñada la llamó urgentemente a casa, porque no podía contactar con su hermano. Lyra no tuvo más remedio que volver a casa primero. En ese momento, Anna aún soñaba con que Cian se volviera a casar con ella, pero él no tenía la menor intención de hacerlo. No se divorciaría de Lyra, y solo quería compensarla lo máximo posible. Anna dijo que no podía dejar que su hijo se convirtiera en un niño abandonado como Cian en el pasado. Cian insistió en que no sería como su padre. Cuidaría bien de su hijo. Cuando Lyra llegó a casa, Cian ya estaba allí. Ambos tenían algo que ocultar. Tras algunas discusiones, Cian regresó a su oficina. Al día siguiente, Lyra aprovechó el momento en que Cian se fue a trabajar,
para entrar discretamente en su oficina, queriendo averiguar qué ocultaban exactamente. Finalmente, encontró una ecografía en su bolsillo. Supuso que esa era la razón por la que había conocido a esa mujer. Por su parte, Cian había hablado con el abogado y decidió realizarle una prueba al bebé que llevaba en el vientre de Anna. De esa forma, su paternidad sería reconocida legalmente. Esto la asustó, pues si se hacía la prueba, todo quedaría al descubierto. Tras pensarlo detenidamente, Lyra decidió ir a buscar a la mujer a la casa. De repente, Anna abrió la puerta y llamó a Cian. En ese momento, Lyra no entendía qué estaba pasando. Anna comprendió de inmediato que había venido, porque sospechaba de su marido. La recibió con calma. Admitió que estaba embarazada de su exmarido y que el niño ya tenía 3 meses. Pero su exmarido no quería a ese niño. Su padre tampoco quería que diera a luz, diciendo que era una vergüenza para toda la familia. Al oír esto, Anna empezó a compadecerse de sí misma y dijo que quería abortar. Al oír eso, Lyra la consoló de inmediato. Anna se alegró en secreto, porque sabía que Lyra seguía siendo fácil de engañar. Tras llegar Cian a casa, Lyra lo abrazó y lo besó de inmediato. Se disculpó por dudar y seguirlo. Dijo que Anna ya le había contado todo, estaba embarazada del hijo de su exmarido. Se culpó a sí misma y se sintió injusta con Anna. Cian, furioso, le gritó que callara. Sus voces eran tan fuertes que despertaron a todos en la villa. Su suegra le preguntó qué pasaba. En realidad, Cian no estaba enfadado con Lyra. Sabía perfectamente que Anna lo había hecho a propósito. Le contó a su madre que Anna estaba embarazada. Al oír esto, su madre se llenó de alegría. El nieto con el que había soñado tanto tiempo por fin había llegado. De inmediato quiso organizar un nuevo matrimonio, pero Cian la detuvo. Ahora solo quería a Lyra. En cuanto al hijo de Anna, él sería responsable de criarlo. Entonces llamó a Anna y le dijo que se alejara de Lyra. Él mismo le diría la verdad. Anna no tenía miedo en absoluto. Ya había hablado con su padre sobre el siguiente paso. A la mañana siguiente, su padre llegó a la casa y gritó a gritos. Cian le dijo a Lyra que se quedara en la habitación y no interfiriera más. El padre de Anna dijo que su hija había desaparecido. Si algo le sucedía, no perdonaría a Cian. Acusó falsamente a Cian de amenazar a Anna, lo que provocó que intentara suicidarse el día anterior. Lyra estaba preocupada e inquieta en la habitación cuando Anna la llamó. Recordó las palabras de Cian de no contactarla. Pero tras un momento de duda, contestó el teléfono. Anna dijo que necesitaba la ayuda de Lyra y le pidió que saliera de la casa en silencio. Cian subió de nuevo, para recordarle a Lyra que no contactara a Anna, pero no le dijo que Anna la había llamado. Luego fue al lugar de encuentro para encontrarse con Anna. Anna dijo que no tenía a dónde ir. Su padre no quería que diera a luz a ese niño. Lyra la llevó inmediatamente a casa de su hermano. Cuando su cuñada se enteró de que Anna estaba embarazada, se quedó atónita. Lyra, sin saber nada, trajo a su rival embarazada a casa. Claramente, esto no era lo que Anna quería. No dejaba de quejarse con Lyra de que quería abortar. No quería ser una vergüenza para su padre. Lyra le aconsejó que no lo hiciera. Así que la llevó a la vieja casa. Durante la cena, Cian no vio a Lyra. Encontró la casa tenuemente iluminada, así que entró a comprobarlo, pero inesperadamente vio a Anna salir de la habitación con una vela. En ese momento, la voz de Lyra resonó y dijo que ella la había traído allí. La mujer finalmente descubrió que la prima de su esposo era su exesposa. Además, su exesposa estaba embarazada. Apenas unos días antes, ella personalmente trajo a la exesposa de su esposo de regreso a la villa. Cian se enojó por eso, pero Lyra no sintió que hubiera hecho nada malo. Si hubiera traído a Anna a casa, Anna habría abortado. Cian debería haber ido a hablar con el irresponsable exesposo de Anna, no regañar a Lyra. En ese momento, Anna se levantó y dijo que quería irse. Sabía que su exesposo no quería que volviera con ella. Todos en la villa oyeron la conmoción y corrieron hacia ella. Su suegra abrazó rápidamente a Anna,
feliz de que estuviera bien. Le dijo que la siguiera rápidamente de regreso a la villa. Ana incluso fingió negarse, diciendo que no quería molestar a Cian. Después de decir eso, fingió desmayarse. Al ver esto, su suegra le ordenó inmediatamente a Cian que la llevara de vuelta a la villa. Ana regresó a su antigua habitación. Cian no quería involucrarse en esto, porque se sentía culpable hacia Lyra. Pero no se atrevía a decir la verdad, temiendo perderla. Ana siempre lo obligaba a abortar, si no se volvía a casar con ella. Lo obligaba a pensar si el niño era más importante o el amor. Para presionarlo aún más, le pidió a su padre que viniera a causar problemas. Solo le dio a Cian 3 días para pensar, de lo contrario, llevaría a Ana a abortar. Cuando Cian no sabía qué hacer, su suegra y Ana decidieron decir la verdad. Entonces Ana le pidió a Lyra que se reuniera con la esposa de su exmarido para hablar. Si la nueva esposa no cedía, sería ella quien mataría al bebé en su vientre. Lyra accedió a ayudarla y fue al lugar que Ana le indicó. Cuando su cuñada se enteró, se lo contó de inmediato a Cian. Lyra esperó un buen rato, pero nadie apareció. Un repartidor le trajo un paquete. Justo cuando estaba a punto de abrirlo, Cian apareció detrás de ella y la llamó. Así que ella guardó la caja de inmediato. La llevó a la casa de la playa. Pasaron un breve y feliz rato juntos. Pero el teléfono de su suegra no dejaba de sonar, diciéndole a Lyra que abriera el paquete rápidamente. Incapaz de ocultarlo más, Cian finalmente le confesó a Lyra sobre su pasado matrimonio con Ana. Ella no pudo soportarlo más después de escucharlo a medias. Le aconsejó que no ocultara la verdad, y que abriera el regalo que le había enviado su madre. Dentro había un espejo, y en él se reflejaba el rostro de Lyra. Resultó que era la actual esposa del exmarido de Ana. Se derrumbó por completo. Todos conocían la verdadera identidad de Ana menos ella. Cian explicó que no lo ocultó intencionalmente, sino porque la amaba tanto que no se atrevía a decirlo. Incluso la cuñada de Lyra lo sabía, lo que la deprimió aún más. Todos le mintieron. Ella, furiosa, quería irse de allí, pero él, con descaro, cerró la puerta con llave. Le rogó que no lo dejara. La suegra y Ana esperaron ansiosas toda la noche, pero seguían sin recibir noticias. No pudieron contactar con sus teléfonos. Así que pidieron al personal de seguridad del complejo que revisara la villa. Cian abrió la puerta mientras Lyra gritaba dentro, exigiendo llamar a la policía. Inmediatamente, ahuyentó al personal de seguridad. El personal de seguridad informó de la situación a la suegra. La suegra y Ana se alegraron muchísimo al saberlo. Seguramente esta vez Lyra tomaría la iniciativa de irse de Cian. Inmediatamente informó a los sirvientes que la villa volvería a la normalidad. Su única nuera era Ana. Pero Cian no tenía la menor intención de dejar que Lyra se fuera. Aún quería continuar con su matrimonio, y que el hijo que Ana diera a luz sería criado por Lyra. Si Lyra ya no quería vivir en la villa, podría llevársela a vivir a otro lugar. Ella asintió. Él la abrazó con alegría, agradeciéndole su perdón. Pero, en realidad, solo se sintió humillada temporalmente. Cuando la llevó de vuelta a la villa, de repente recordó todo el pasado. Al pensar en todas las mentiras, su corazón volvió a dolerle. De repente, abrió la puerta del coche y saltó. La chica descubrió la verdad, que su esposo había estado ocultando todo este tiempo. No dudó en saltar del auto para dejarlo, pero él se negó a soltarla. Cian llevó a Lyra inconsciente de regreso a la villa. Ana estaba a punto de tirar todas las pertenencias de Lyra. Al ver a Cian llevársela de vuelta, se puso furiosa. Su madre le dijo que no se apresurara, que definitivamente la ahuyentaría. Lyra se despertó y gritó para irse a casa. Le pidió a la criada que apagara el taxi, pero Cian le advirtió que no llamara a nadie. Las criadas comprendieron y salieron de la habitación. Lyra intentó levantarse y estaba a punto de salir corriendo, pero Cian la detuvo. Si no lo perdonaba, no podría irse. Entonces la encerró en el dormitorio. Su madre presenció la escena y le aconsejó que dejara ir a Lyra. Cian dijo que no iría a trabajar más a menos que Lyra lo perdonara.
Luego le advirtió a su madre que nadie más podía entrar en esa habitación excepto él. Ana no tenía nada que ver con él. Su esposa era Lyra, y él tenía sus propios planes para el niño. Su madre, furiosa, le dio una bofetada. Él le advirtió que debía saber cuál era su lugar. Su mayor error fue casarse con Ana. Su madre no se atrevió a decir nada más. Bajó las escaleras y se sentó en los escalones. Ana se acercó y se burló de ella por no poder hacer nada. Su suegra la tomó de la mano de inmediato. No dejaría que su amado nieto saliera a la calle. Ana gritó deliberadamente que Cian y Lyra eran asesinos. Lyra escuchó las palabras de Ana y se sintió desconsolada. En ese momento, Cian bajó para detener a Ana. Había llamado a su padre para hablar de esto. El padre acababa de llegar y comenzó a regañar a Cian por irresponsable. Casi volvieron a pelear. Cian dijo entonces que le daría a Ana dos opciones. Si daba a luz a un hijo como su exesposa, lo consideraría el único heredero. Si insistía en obligarlo a volver a casarse, se negaría a asumir la responsabilidad. Ana y su padre no esperaban esta decisión, así que solo podían seguir fingiendo que la llevarían a abortar. Al enterarse, su suegra protestó, pues era su único nieto. Desconocía que Ana no estaba embarazada. Cian había intuido desde hacía tiempo que estaban usando este embarazo para engañar a la gente. Le dijo a su madre que se tranquilizara. Entonces, su suegra pasó por la habitación de Lyra y la reprendió por ser una asesina. Al oír esto, Lyra se sintió profundamente afligida. Su buen carácter le impidió convertirse en una mala persona. Quería irse de aquel lugar que tanto la había lastimado, pero Cian seguía negándose a dejarla ir. Era porque ella le había enseñado lo que era el amor. Desde que la tuvo, su vida tenía sentido. Pero por mucho que lo intentara, no podía evitar que ella quisiera irse. Ella no podía seguir siendo su esposa, y no podía perdonarlo por haberla escondido, para vivir con su exesposa. Dijo que ya no amaba a Ana en absoluto, pero que habían vivido juntos durante 7 años. Cian se sintió profundamente herido por las palabras de Lyra. La dejó ir. Ella salió de la villa llorando. Al recordar los dulces recuerdos del pasado, su corazón se encogió aún más. Pero justo cuando estaba a punto de cruzar la puerta, él apareció de repente y la agarró del brazo. Ella no quería hacerle caso. No tuvo más remedio que cargarla dentro de la casa. Para escapar de su rico esposo, incluso lo amenazó con una pistola, pero inesperadamente le disparó, casi matándolo. La razón fue su exesposa. Ana regresó a la villa. Aprovechando que Cian no estaba prestando atención, fue a la puerta de la habitación de Lyra y le dijo que abriera el cajón para encontrar algo. Lyra escuchó y encontró una pistola. Ana le mintió diciéndole que no tenía balas. Si de verdad quería irse, debía usarla para demostrar su determinación. Esa noche, Lyra y Cian volvieron a discutir sobre irse de la villa. Impulsivamente, ella sacó una pistola y le dijo que le disparara para acabar con ese dolor. Él la tomó de la mano y le dijo que, a menos que muriera, no la dejaría irse. Durante el forcejeo, recibió un disparo accidental y se desplomó. Los presentes en la villa oyeron el disparo y lo llevaron de inmediato al hospital. La suegra reprendió a Lyra llamándola asesina. Lyra explicó que no lo decía en serio. La suegra se enfureció tanto que la abofeteó. Desde que llegó a esta casa, los problemas han sido constantes. Quiso entregarla a la policía, pero Ana la detuvo rápidamente. Si llamaban a la policía, dañarían la reputación de Cian. Su suegra comprendió la razón y asintió. Cian estuvo en coma varios días después de ser rescatado. Lo primero que hizo fue buscar a Lyra. Ella se disculpó, pero él seguía enojado. No esperaba que fuera tan cruel como para lastimarlo. Le prometió que no se la quedaría si quería irse. Pero, sintiéndose culpable, decidió quedarse y cuidarlo hasta que se recuperara. Ambos regresaron a la villa. Esto enfureció a su suegra y a Ana. Para ahuyentar a Lyra, Ana comenzó a hacer trampa de nuevo. Dijo deliberadamente que haría una huelga de hambre. Por mucho que su suegra le aconsejara, se negaba a comer.
así que Cian se vio obligado a traer comida él mismo. Al ver a Lyra de pie afuera de la puerta, Anna le pidió a Cian que la alimentara. Lyra se quedó allí, con el corazón roto, pero no pudo decir nada. Anna estaba sumamente satisfecha con esta treta. Continuó su huelga de hambre para llamar la atención de Cian. Pero en realidad, sobornó a la criada para que le trajera comida a escondidas en plena noche. Lyra vio por casualidad a la criada tirando basura con recelo. Después de que la criada se fuera, revisó la bolsa de basura y descubrió que estaba llena de envoltorios de golosinas. Le dijo a Cian que Anna estaba fingiendo, pero él no la creyó. Pensó que estaba celosa y la delató. La tensión entre ambos aumentó. De hecho, Lyra seguía amando a Cian y aún dudaba si continuar con él. Le pidió que fuera a la villa para hablar las cosas. Cuando Anna se enteró, volvió a gastarle una broma. Arrancó todo el papel tapiz de bebé de la habitación y culpó a Lyra. Cian creyó que era cierto y, furioso, fue a la villa para tener una gran discusión con Lyra. Lyra rompió a llorar de dolor. Mientras Anna se sentía orgullosa de su plan, su padre le dio una mala noticia. El bebé en el vientre de su amiga probablemente tendría un defecto congénito. Anna empezó a entrar en pánico. Si el bebé realmente estaba deforme, su plan se arruinaría por completo. En ese momento, la criada entró para informar que Cian había regresado solo de la villa. Anna se alegró en secreto de haber echado a Lyra de la villa. Justo cuando estaba a punto de cenar, Lyra regresó sola. Durante el último tiempo, había descubierto las maquinaciones de Anna. No pensaba dejar ir a Cian tan fácilmente. Lo llamó arriba, diciéndole que tenía algo que decirle. Lo abrazó con ternura y lo besó en la mejilla. El tiempo le daría la razón. Él se conmovió con su dulzura y su ira también desapareció. Los dos eran tan cariñosos como antes. Lyra incluso llamó a un equipo de decoradores para que repintaran la habitación de Anna. Anna estaba completamente confundida. Al enterarse de que el feto podría estar deforme, su amiga quiso desistir del plan. Amenazó a Anna con darle 10 millones o, de lo contrario, le contaría a Cian lo del bebé. Anna y su padre la encerraron para detenerla, pero ella encontró la oportunidad de escapar. Cian llevó a Anna al médico para una revisión de embarazo. Cuando Anna entró en pánico, la médica tuvo que operarla de urgencia e irse. Cian no tuvo más remedio que llevarla a casa primero, con la intención de volver al día siguiente para una revisión. Anna sabía con certeza que estaría expuesta al día siguiente, y no sabía dónde se escondía su amiga. Empezó a tener pensamientos descabellados. Engañó a Lyra para que se subiera a su coche, y luego se salió de la carretera. Planeaba arrastrarla hasta la muerte. Ambas quedaron atrapadas en el coche, y no pudieron pedir ayuda. Cian no pudo contactar con ninguna de las dos, suponiendo que algo malo debía haber sucedido. Inmediatamente fue a sacar la cámara, y averiguó a dónde había ido el coche. Finalmente, vio que el coche estaba en llamas. Inmediatamente agarró un extintor, y se apresuró a apagar el fuego, luego sacó a Anna. Anna lo agarró deliberadamente para obstaculizar el rescate. Cian intentó correr a salvar a Lyra, pero todos la retuvieron. Por suerte, ella misma abrió la puerta del coche y salió a rastras. Tras comprobarlo, ninguna de las dos resultó gravemente herida. Lyra recordó la escena en la que Cian salvó a Anna antes que ella, y se sintió decepcionada. Explicó que Anna estaba embarazada de él, así que tenía que salvarla primero. Cuando su suegra se enteró, corrió al hospital, pero el médico le dijo que Anna no estaba embarazada.